tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Es un placer para mí, pues bueno, saludarlos nuevamente el día de hoy, sábado 1 de octubre, inicio de este maravilloso mes, octubre del 2022. Vamos a hablar hoy sobre la sociología y las teorías de la delincuencia, parte del tema 2 y del 3. Ya nos queda solamente una clase que sería para el 8 de octubre, la semana siguiente, y con eso concluiríamos las actividades síncronas. Y pues ustedes ya culminarían la asignatura el 15 de octubre. Recuerden que tienen que presentar pues, las actividades de manera oportuna a los fines pues, de verificación de esas actividades también en su tiempo oportuno, ¿ok? Bueno. Ya saben pues cuál es mi nombre, Adriana Bautista. El día de hoy, como indiqué, vamos a ver sociología y teorías de delincuencia. Se entiende por sociología que es una ciencia social que tiene como objeto efectivamente el estudio de las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. Se encarga efectivamente de estudiar, analizar, describir esa estructura y funcionamiento de las sociedades como tal, pero necesariamente pues es una ciencia social que estudia prácticamente el comportamiento del hombre en la sociedad, cuál es su desenvolvimiento y su rol, pues importante dentro de la misma. Cuando hablamos de sociología es necesario también en este punto particular hablar de la sociología criminal. La sociología criminal es la rama del estudio sociológico que tiene por objeto el estudio del fenómeno social, pero desde la criminalidad. Su finalidad es analizar e interpretar el conjunto de factores sociológicos que intervienen en una sociedad para la producción del crimen. Es una disciplina con vocación orientadora para el combate del crimen. Si decimos que la sociología en general es una rama o una ciencia social que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad, la sociología criminal estudia efectivamente el fenómeno social, pero desde el ámbito criminal. ¿Cuáles serían en todos los factores que conllevan a que una persona pueda cometer hechos delictivos, tenga conductas desviadas y esas conductas desviadas pues traspasen los límites inclusive de la legalidad, de lo que es la lesividad incluso y se conviertan en delito? En la clase pasada vimos qué es lo que era un delito y decimos, para volver a hacer el resumen, que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre castigado con una pena. Dentro de ese marco de lo que es la sociología criminal, emergen diferentes o variedad de teorías que tratan de describir las teorías o la delincuencia en general. Entonces se sabe que la delincuencia son aquellos actos dirigidos a cometer un hecho delictivo. ¿Y quiénes cometen delincuencia? Pues las personas que efectivamente delinquen o cometen delitos, conductas antijurídicas que luego conllevan efectivamente o se transforman en delitos propiamente. Y al cometerse propiamente en delitos es porque están incluidos todos los elementos positivos de este. Dentro de las teorías de la delincuencia, al surgir esa variedad de actores, autores y doctrinarios e investigadores que tratan pues de descubrir qué es la delincuencia, cuáles son sus orígenes y cuáles son las teorías en todo caso que pueden persistir en el ámbito del mundo real y de la sociedad, aparece la anomia, que esto es un postulado que constituye que efectivamente pues hay rechazo a la no aceptación de la norma o degradación de la norma. Puede ser que existan las normas efectivamente como las hay, pero que el individuo, la persona que quiera delinquir, pues no está conteste o conforme con esas normas. Tiene una conducta pues desviada, se pudiera decir, y no está de acuerdo con esas normas. Es ese rechazo o la no aceptación de la norma. Dentro de ese principal, la anomia, pues fue un postulado de Emily Durkheim. Luego aparece la teoría de la reacción social o el etiquetamiento. Ese etiquetamiento es una observación de la vida cotidiana. Presupone efectivamente dos posturas, se pudiera decir. Una postura que es las personas que regulan el comportamiento del hombre a través de las normas y la otra, la conducta o la interpretación que le da ese individuo de esas normas. Toda conducta tiene un significado que es interpretado por el individuo. El fenómeno del etiquetamiento es una
manifestación de esa relación de poder, donde se comprende la conducta del desviado y también comprende la función de los otros que hacen las reglas. Al transgredir las normas, efectivamente hay un comportamiento desviado y solo se materializa en el caso de que sí es detenido. ¿Esto qué es? Para la teoría de la reacción social, el etiquetamiento, ellos presuponen que efectivamente para que la conducta desviada se conforme en delito y este delito pueda ser etiquetado, la persona tiene que necesariamente ser detenida. Mientras que si una persona no es detenida, cometió un delito, por decir hurto, pero no fue detenida, no se sabe quién lo cometió y demás, no se puede etiquetar. Se etiqueta desde el momento que se hace visible ante la sociedad y que efectivamente puede ser estigmatizado o señalado. Por eso es una teoría de la reacción social o etiquetamiento. Presupone efectivamente el individuo que pueda ser etiquetado bajo la conducta desviada o transgresión de las normas y la otra parte que la sociedad como reguladora de conducta que establece las normas. Por eso se llama reacción social o etiquetamiento. Otra teoría está la teoría de la asociación diferencial y teoría del aprendizaje. Esta teoría parte de la noción culturista de la desorganización social como tal pues aparecen comportamientos desviados y criminales opuestos. Nace la criminalidad en sí. Una persona se hace criminal cuando aprende más modelos que favorecen esas conductas desviadas o de infracción de la ley, que modelos que la desaprueben. Precisamente, esa teoría del aprendizaje absorbe o la persona absorbe la conducta criminal dependiendo de lo que observa y efectivamente si ve que hay un grupo de la sociedad que favorece las desviaciones o las conductas antijurídicas, va a tomar esa asociación diferencial, esa teoría del aprendizaje sobre la base de una conducta que va a crear, pero lógicamente esa conducta va a ser desviada. ¿Por qué? Porque es una noción, en todo caso, de desorganización social que conlleva que la persona pueda cometer un hecho delictivo sobre la base de lo que está observando. Luego también está pues la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría pues es bastante usada y bastante pues llamativa si se pudiera decir. Inclusive pues la mayoría de las personas la conocen y esto o se realizó a través de un estudio que se hizo en 1969 en la Universidad de Stanford, donde un profesor llamado Phillips realizó un experimento de psicología social. Efectivamente, él colocó dos autos con la misma marca, el mismo modelo, el mismo año, las mismas condiciones, hasta inclusive el mismo color, dentro de dos zonas o en dos zonas. Una en el Bronx, que es una ciudad, pues, parte de Nueva York, un sector de Nueva York bastante bajo, con pobreza, se pudiera decir, de alto nivel. Y otro lo colocó en un estado de California, en una ciudad de California, donde pues las personas que viven allí son elitescas, una zona pues de gente pudiente y demás. El mismo vehículo, dos sectores totalmente diferentes. ¿Qué observó él? Que en el auto que colocó en la zona del Bronx a pocas horas fue desvalijado totalmente, prácticamente fue puesto inclusive en ladrillos porque fue de manera pues atroz, desvalijado completamente. Mientras que el otro auto que permanecía en la zona alta de California, pues pasaron días y permanecía intacto. ¿Qué ocurría con esto? Él consideró que efectivamente en esa zona de pobreza extrema, en el Bronx, pues lógicamente las personas tienden a tener conductas transgresoras de la ley de manera más rápida por su misma condición, pero no necesariamente la pobreza puede conllevar a la perpetración de hechos delictivos. Sin embargo, observó eso de manera pues evidente allí, tajante y materializable. El otro vehículo permanecía intacto. Sin embargo, en ese estudio de psicología social consideró necesario pues partirle una ventana. Al partirle una ventana, pues lógicamente ya existen para las personas pues ciertos códigos que se rompen y se rompen esos códigos de convivencia al ver el deterioro y el desinterés del auto, o sea, como que ese auto no tiene dueño y como no tiene dueño, pues pueden las personas ser objeto y capaz de trasladar ese poderío o esas partes del auto que pueden servir hacia su propiedad. Lógicamente que
Al romperse esos códigos de convivencia, transgreden la norma, hay un deterioro allí por una evidencia que ven sobre el auto que no tiene dueño, por decir, y pues transgreden también la ley. Se vuelven prácticamente de lo que eran, pasan a la misma sector del Bronx, porque cometieron un acto delictivo. Eso ya es parte pues, de la psicología humana, de las relaciones sociales, de las emociones que pueden sentir las personas y cómo un hecho cierto, pues lógicamente puede generar o puede detonar conductas antijurídicas o desviadas que efectivamente se convierten en delito. Solamente con el impulso o la generación de algo tan pequeñito, en este caso en la zona elitesca, como fue romper una ventana. Lógicamente ahí pues detonó toda esa parte interna del ser humano, a pesar de que era una zona elitesca, y prácticamente o se volvieron iguales que los de la zona del Bronx. No se trata de pobreza en realidad, determinó pues este psicólogo, se trata de comportamiento humano, se trata de esa parte interna del yo que debemos pues reconocer, rescatar, educar y controlar. Lógicamente que tenemos que ser regulados por mecanismos externos, pero también tenemos que ser regulados por mecanismos internos y ahí parte y se impulsa lo que es el control de las emociones. Inclusive, pues bueno, de esto se hablaba mucho en un principio, antes de las décadas de los 90, hablar de las emociones en el ámbito académico, jurisdiccional, pues esto prácticamente estaba como vetado. Sin embargo, hoy con los estudios que se han realizado, inclusive a través de la neurociencia, hemos podido observar que las emociones influyen en todo nuestro comportamiento, en todo, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Inclusive a nivel de neurociencia se sabe que las emociones pueden afectar el sistema inmune de nuestro organismo y que dependiendo de los estados que tengamos, si es alegría o tristeza, pues lógicamente lo fortalecen o lo debilitan. Y en este caso, lógicamente que ellos observaron psicología humana y relaciones sociales. No se adentraron tanto a lo que es el hecho de las emociones, pero hoy en día, como en mi práctica, pudiera decir, si en mi empirismo, observo que el control de las emociones es importante y demasiado importante en el ámbito jurisdiccional, en el campo del derecho. Otra teoría está la teoría del patrón del delito. Esta teoría, pues lógicamente, se refiere a patrones identificables, a distribución de actividades y pues se basa en cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos en la disminución de la distancia, el segundo en los espacios de actividad y conocimiento, tres, en el patrón propiamente del delito, hogar y lugares claves, y en los cuatro, en los generadores y atractores del delito. En cuanto a la disminución de la distancia, se observa que estos patrones de delitos, una persona que comete hechos delictivos con frecuencia, casi siempre se ubica un patrón o una forma de proceder del victimario. Esa forma de proceder en cuanto a la disminución de la distancia es que prácticamente ellos están ubicados cerca del lugar de los hechos. Se comete el hecho delictivo y cerca del lugar donde fue cometido ese hecho delictivo, prácticamente el perpetrador vive o se acentúa o tiene su asentamiento cerca de ese lugar. Por eso es disminución de la distancia. Los espacios de actividad y conocimiento tiene que ver mucho con el ámbito del lugar donde vive y donde comete el hecho delictivo. Lógicamente, la persona tiene que ser conocedora de todo el sector que lo rodea, cuáles serían los atajos, las ventajas de alguna zona, o si es boscosa. Debe conocer netamente el sector y las actividades que en ese sector se realizan para poder cometer hechos delictivos. O sea, es un estudio sobre el sector, lógicamente que esto es premeditado y por eso pues se llama patrón del delito. Tiene una constante en el tiempo, una cronicidad. Otro, lugar y lugares clave. Igual, como él conoce los espacios de actividad, pues lógicamente conoce y sabe necesariamente dónde está su hogar y los lugares claves de
posible huida, de escape, de llegar más rápido, de cómo se puede inclusive tapar o ser no visto a determinadas horas, a qué hora se oculta el reloj, el sol específicamente, a qué hora sale, cuál es la zona de escape más rápida, cuál es la zona para llegar más rápido. Todo ese tipo de aspectos claves que para el victimario son determinantes. Y los generadores y atractores del delito. Igualmente, como conoce el lugar, sabe cómo se puede escapar, sabe cómo puede llegar, las zonas claves, las actividades y demás, sabes que los generadores del delito en ese lugar probablemente pues pudieran ser estadios, ¿no? Las personas que están allí no necesariamente van a cometer hechos delictivos, sin embargo, en un estadio producto de las bebidas alcohólicas, en un concierto pueden cometer hechos delictivos y pues lógicamente crean un patrón, ¿no? En los estadios se pueden dar, no necesariamente que una sola persona cometa un hecho delictivo, sino que una persona de manera aleatoria pueda cometerlo. Si está bebiendo, las demás personas están en la misma condición, se pierde una cartera y demás, la persona que la encuentra pues no la va a entregar, o sea, casi siempre su conducta va a ser un poco desviada o antijurídica porque para él hay un desinterés. Eso es parte interna, inclusive, de manejo de valores. Y los atractores del delito, pues las zonas de ocio nocturna. Cuando hablamos zonas de ocio, bueno, pueden ser inclusive pues, zonas de recreación nocturna, discotecas, pero que pueden ser atractores del delito, porque casi siempre pues estos lugares son de noche, son nocturnos, son discotecas, pues lógicamente que se abren en horas de avanzada de la noche y demás, y pues para el victimario se le hace fácil inclusive estar en estas zonas atractoras del delito, porque para ellos son ventajas en el momento de cometer el mismo. Luego también pues tenemos la teoría general de la delincuencia o del autocontrol. Aquí vamos un poco a hablar de lo que son los llamados controles sociales como instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias. Recuerden que a nivel sociológico y criminológico existen dos tipos de controles, el control social formal y el control social informal. El control social formal como mecanismo regulatorio de conducta implementado efectivamente por el Estado para adecuar las conductas necesarias dentro de la sociedad. Eso es totalmente pues idóneo. ¿Quiénes ejercen ese control social formal? Pues bueno, los órganos de seguridad del Estado, el sistema de administración de justicia, todos aquellos órganos intervinientes para en todo caso asegurar la seguridad, asegurar la libre convivencia del ser humano en su sociedad, que tenga seguridad jurídica, que tenga seguridad social, que tenga un modo de proceder y que se sienta seguro de salir a las calles. Eso, o inclusive dentro de esa seguridad que ejerce, pues también la seguridad y el conocimiento que debe tener de que si comete un hecho delictivo, pues lógicamente puede ser sancionado, pero también la seguridad que le puede dar el Estado de que si no comete hechos delictivos y su proceder siempre va a ser recto, pues lógicamente no va a estar incurso en el sistema de administración de justicia. Y el control social informal, pues ejercido por lo que es la sociedad como tal, la familia, la escuela, los docentes. Ese control social, pues es bastante también de preeminencia y de importancia porque es una forma de regular el comportamiento del hombre en la sociedad desde el momento inclusive que nace. Esas son formas de inclusive de regulación internas dentro de la familia, a medida que el ser humano nace, se desenvuelve, se desarrolla dentro de un ámbito como tal, y en este caso supongamos la familia, pues lógicamente va a tener reguladores informales, en este caso las llamadas normas morales o normas de convivencia, que cada familia pues lógicamente posee y debe poseer para efectivamente adecuar el comportamiento y saber el individuo, el sujeto, nosotros como personas que nos espera y a quién nos debemos atener. Lógicamente que tenemos y debemos tener reguladores. Si no existiera, pues lógicamente existiría un caos. Si existiendo las normas muchas veces se transgreden, ahora no existiendo, pues lógicamente se volvería totalmente un caos la sociedad. Ese control social como instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias, pues también son modos de inhibición de las tentaciones. Las personas lógicamente que pueden tener tentaciones en su mente o dentro de su ser, pero lógicamente pues esas no sucumben en esas tentaciones
a ámbitos de inclusive de moralidad o de valores, de que efectivamente pues no lo van a hacer porque pudiera ser estigmatizado, señalado, que dirían las demás personas y que su comportamiento moral pues lógicamente no le permite transgredir la norma más allá. Eso también va dentro del ámbito de las relaciones sociales, lógicamente que tienen unas estructuras pues ya dispuestas para que la persona pueda de una otra manera tener ese grado de autocontrol en sus emociones y en sus actuaciones. Se dice que lógicamente la persona o el delincuente que pueda cometer actos o conductas antijurídicas que se transforman en delitos, pues va a depender de esas relaciones sociales, de las oportunidades que tenga. Este autor dice que, bueno, si ese ser humano que está en proceso de evolución, ese niño que está inclusive en proceso de crecimiento, tiene oportunidades educativas, pues va a ser más difícil que pueda vulnerar la norma o que pueda ser vulnerado en su ser para cometer hechos delictivos. Pero los que no tienen este tipo de oportunidades, pues lógicamente son más propensos en todo caso a cometer hechos delictivos. Las implicaciones, igualmente habla de las implicaciones. Él dice que las implicaciones son aquellas personas que pueden tener o están comprometidas directamente con actividades y lógicamente pues tienen siempre su mente y su espacio comprometido. Siempre está pues una persona totalmente activa, mientras que las que están sin actividades o en estado de ocio pues también son más propensos a cometer hechos delictivos. Y las creencias, lógicamente dentro de las creencias vamos a lo que son las tentaciones y las inhibiciones, las conductas o las normas morales que existen en la sociedad y que lógicamente adecúan al ser humano, a la persona a decir, yo no voy a hacer esto porque puede ser malo, porque yo no lo voy a hacer porque, pues bueno, voy a infringir la ley y se puede comprometer su libertad en el ámbito de aprisionamiento. Por decir, pues lógicamente son reguladores que van allí, lógicamente dentro de la persona en el momento que pueda pensar cometer un hecho delictivo. Y está la teoría también de la subcultura delincuente, que Cohen habla aquí de lo que es la delincuencia propiamente juvenil, o el objeto de análisis es la delincuencia juvenil. Él habla de la actividad o cómo se genera esa delincuencia juvenil, pues a través de subculturas. Él adolescente o el niño, pues lógicamente a medida que crece va a haber ciertos parámetros o ciertas conductas o ciertos patrones, inclusive lo que hablamos de patrones, pero a nivel de aprendizaje, pudiera decirse allí. Ve esa forma de actuar de las personas que están a su alrededor y pues lógicamente va a adquirir una cultura o una forma de proceder parecida, igual o peor. Lógicamente, dentro de esa subcultura o cultura del delincuente, pues hay dos expresiones como tal que Cohen la señala como placer y daño. Cuando hablamos de placer, pues es una delincuencia, según él, expresiva, porque lógicamente el victimario basa su conducta en el hecho de sentir placer y gratificación sobre el hecho que está realizando. Y la delincuencia maliciosa, que aparte de que genera, pues lógicamente ese placer, genera un daño a un tercero y es una delincuencia maliciosa, una delincuencia con intención, donde efectivamente pues lo que se busca es asegurar el daño o hacerle daño a una persona. Esa es la teoría de la subcultura delincuente, pero basada sobre el estudio o el análisis de la delincuencia juvenil. Es de Cohen. Y la teoría integradora, que prácticamente pues es la unión de las teorías que ya indiqué, y se basa pues muy específica en que las jóvenes de familiares o en los jóvenes que están en familias de escasos recursos o de clases bajas, pues son los más propensos a cometer hechos delictivos. Los niños maltratados, pues también tienen más probabilidad de cometer delitos y los niños de familias criminales, pues también tienen ya una actitud contra el sistema porque nacieron en una familia criminal y lógicamente para ellos ve que eso es lo normal y van a justificar siempre su conducta criminal o su conducta transgresora de la ley. Es una teoría que se pudiera decir abarca pues todos los aspectos de las demás teorías, trata de analizar el comportamiento de la persona desde el ámbito de la subcultura delincuente, desde el ámbito del patrón delictual, desde la reacción social, inclusive desde la teoría del etiquetamiento, para comprometer todos estos factores en una sola. Lógicamente que estos factores pueden ser desde el ámbito geográfico, económico, sociales, religiosos, y toma más énfasis en lo de
las familias bajas, más propensos a cometer hechos delictivos, en los niños maltratados, lógicamente por su estado emocional, tienden a crear conductas asociales o disociales, y en los niños de familias criminales que ya efectivamente nacen dentro de una familia criminal o una familia transgresora de la ley, y para ellos ese comportamiento es el adecuado. El que no es adecuado es actuar al margen de la ley y siempre van a justificar su conducta transgresora. En esta parte de teoría integradora, pues también estoy muy de acuerdo porque si vamos al ámbito de las emociones, en lo que ellos dicen de los niños maltratados, lógicamente que es parte fundamental en la consecución o en el fin de cometer un hecho delictivo de determinada persona. Porque yo parto del criterio de que todos los delitos sin excepción, tienen su fundamento en las emociones. Inclusive a nivel de lo que es la evolución de los niños, niñas y adolescentes, en nuestra ley, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niño y del Adolescente, en el artículo 5, habla de la responsabilidad o las obligaciones de creencia, y entre uno de sus postulados indica que tanto el papá o la mamá tienen el deber de efectivamente propender todo lo necesario para que ese niño crezca, se eduque, tenga salud y demás, pero también tienen el deber moral y afectivo de darle en igualdad de proporción al niño, niña, adolescente en evolución. No solamente es el papá o la mamá que debe darle todas las cosas materiales y patrimoniales que pueda necesitar, como pues, vestido, comida y demás, sino también tiene el deber de darle afecto, a nivel de afecto y a nivel inclusive de moralidad. Eso es algo que pudiera sonar, o sea, o leerse rápido y no ir al fondo, pero tiene demasiada importancia. El afecto en el ser humano, y más aún desde el niño que está allí en ese núcleo familiar, que puede ser inclusive ese núcleo familiar pues desestructurado o convertirse en desestructurado, es necesario el afecto, la atención sobre ese niño para que efectivamente pues no pueda o no sea propenso en cometer hechos delictivos o tener conductas desviadas, porque recuerden que no todas las conductas antijurídicas pueden convertirse en hechos delictivos, pero sí una conducta antijurídica, conductas desviadas de manera constante puede recaer en un hecho delictivo. Va a depender de esa regulación de emociones, de ese control emocional, para que efectivamente pues nuestros niños, niñas, adolescentes no caigan en conductas criminógenas. Y eso es muy importante, y bueno, nuestra ley y nuestro país, dentro del marco de esas políticas que ejerce, pues implementó la ley y es necesario pues aplicarla, no tomar la ley de manera a la ligera, sino poderla conocer pues de manera un poco más a fondo. Aquí pues entro a hablar propiamente de la delincuencia juvenil venezolana porque es parte del programa, y en la próxima clase pues veremos lo que son las tipologías de la delincuencia y la violencia de género. Hablar de la delincuencia juvenil en Venezuela, hay que hablar de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, creada o con vigencia en abril del 2002. Ha tenido varias reformas, pero en lo que se trata como tal al sistema de responsabilidad penal, la reforma más reciente fue del 8 de junio del 2015. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente abarca dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dentro del sistema de protección del niño, niña y adolescente, pues bueno, abarca todos sus primeros postulados, sus primeros artículos, prácticamente hasta el 95, 96. Abarca son los que son los principios y garantías legales, e inclusive hace referencia a las constitucionales de aquellos derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes. Y posteriormente desarrolla todo lo que es el sistema de protección, indicando las autoridades administrativas y jurisdiccionales que son las señaladas para fortalecer y proteger todos aquellos derechos del niño. Habla de los trámites administrativos y los trámites jurisdiccionales y todos los órganos auxiliares en el sistema de administración de justicia para la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes en diferentes situaciones que pueden comprometer inclusive su integridad física. Pudiéramos hablar entonces de ese sistema como el sistema del área civil.
Luego está el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que del 526 en adelante, lógicamente, que los primeros articulados como el interés superior del niño, el principio de no discriminación, de gratuidad, bueno, de lesividad, todos aquellos principios que son latentes abarcan o son comunes para los dos sistemas. Dentro del sistema de responsabilidad penal, pues en el que me enfocaré más por la misma materia que estamos viendo, que es delincuencia y tratamiento. Este sistema de responsabilidad penal, pues inicia en el 526, que me habla de qué es propiamente ese sistema. Dice que el sistema de responsabilidad es el conjunto de órganos y normas que coadyuvan al libre desenvolvimiento, pues, del joven que está en conflicto con la ley penal. Cuando hablamos de conflicto con la ley penal, efectivamente es porque un niño, niña y adolescente, pues, ha transgredido la norma, y en este caso, la ley penal, que ese sistema de responsabilidad con su conjunto de órganos, entidades administrativos, jurisdiccionales y normas, pues están para efectivamente proteger y salvaguardar esos derechos de él y también orientarlo en su conducta transgresora. Eso es, pues, en síntesis lo que indica. Que dentro de ese sistema, lógicamente, tienen sus partes integrantes, que está desde la sala de casación penal, diferentes ministerios como el Popular Servicios Penitenciarios, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, los consejos comunales, las autoridades indígenas, bueno, un sinfín de integrantes propios de ese sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Cuál es el fin del sistema de responsabilidad penal de adolescentes? Pues lógicamente tiene un fin socioeducativo. Lo que se busca en todo caso es insertar al adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad, independientemente del hecho delictivo que haya cometido. Es muy importante también saber su ámbito de aplicación, y se sabe que el ámbito de aplicación de los adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal se encuentra por la edad, y sabemos que de 14 a menos de 18 puede ser un adolescente declarado penalmente responsable de sus actos. Menos de 14 años es inimputable y no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, y se le aplicarían en todo caso solo medidas de protección. Ese es el ámbito de aplicación de la ley. De 14 a menos de 18 pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos conforme a la jurisdicción especializada. ¿Cuál jurisdicción especializada? Pues lógicamente que en Venezuela tenemos un sistema de responsabilidad penal de adolescentes con una sección penal de adolescentes conformada por jueces de control, jueces de juicio, jueces de ejecución, netamente especializado para tratar los asuntos relacionados con los jóvenes infractores, es decir, con los jóvenes que cometen hechos delictivos. Se sabe efectivamente que existen jóvenes o delincuencia juvenil comprometida dentro de ese ámbito de aplicación, que cometen hechos delictivos de naturaleza leve, de naturaleza media, de alta gravedad. Pues lógicamente estos son sancionados y procesados conforme a las instituciones procesales propias de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, empezando pues las mismas fases que le asisten al proceso de adultos, le asisten al proceso de adolescentes. Lógicamente que en el proceso de adolescentes los lapsos se dividen a la mitad. En ejemplo, en flagrancia se sabe que se debe presentar al adulto dentro de las 48 horas ante el Tribunal de Control, en adolescentes a las 24 horas. En el sistema de responsabilidad penal de adolescentes se tiene o tenemos diferentes instituciones en cuanto a las medidas de coerción. Cuando hablamos de medidas de coerción para asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales, entre ellas tenemos las más gravosas y las menos gravosas. Las más gravosas sería en todo caso la prisión preventiva, la detención preventiva. Para que proceda la detención preventiva, lógicamente, tiene que estar conformada dentro de los delitos que generan como sanción la privación de libertad, o sea, delitos graves como homicidio, violación, abusos, droga en mayor cuantía, bueno, lesiones gravísimas, todo ese tipo de delitos que están enumerados en el 628 de la LONE, que los invito a que los revisen. La prisión procede de la misma forma. La detención
tiene que necesariamente el Ministerio Público presentar su acto conclusivo luego de pasados los 10 días, o sea, al día 10 presentar su acto conclusivo si no hay decaimiento de la detención. La prisión pues tiene 3 meses para presentar el acto conclusivo, sin embargo, se puede dar en los dos procedimientos, en el ordinario y en el abreviado. Sin embargo, esto es parte del proceso penal, pero se los digo de manera general porque es parte de lo que me indica el programa de hablar de la delincuencia juvenil, en este caso, pues la venezolana, que es cuál es su forma de procedimiento. Le asisten igual las mismas fases del proceso, la fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución con sus instituciones procesales propias. Hablamos ya más de las medidas de coerción, que las medidas, esas son las gravosas, las menos gravosas sería la cautelar sustitutiva a las más gravosas o a la prisión o la detención. Igualmente existe el procedimiento de calificación de flagrancia, igual está el procedimiento abreviado y el ordinario, dependiendo de lo que el titular de la acción penal en todo caso solicite y de que el juez como director del proceso observe de las actas. La fase intermedia igualmente se abre con la presentación del acto conclusivo, en particular con el acto conclusivo de acusación. Tenemos un lapso diferente en materia de adultos, que tenemos un lapso común de 5 días para que las partes revisen las actuaciones y puedan examinarlas y presentar las excepciones que considere pertinentes. Dentro de la fase intermedia igual sea el procedimiento especial de admisión de hechos, las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y el procedimiento eh, las formas inacabadas, el procedimiento especial de admisión de hechos y las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, perdón. En la fase de juicio, pues también se da conforme a las garantías igual del adulto. El principio más tangible allí es que el juicio es oral y reservado, no es oral y público. Sin los demás principios y formas de proceder del juicio son prácticamente iguales. Lógicamente que, sin embargo, en el momento de aperturar el juicio, el imputado y su defensor tienen la posibilidad de otra vez ofrecer la prueba que fue declarada inadmisible en fase intermedia o promover una nueva. Claro, dentro de la oportunidad procesal para efectivamente ejercer ese derecho. Y en la fase de ejecución, pues lógicamente tenemos sanciones. No podemos hablar en el momento de que se declara penalmente responsable a un adolescente que se despenado. No, se le imponen son sanciones y las sanciones es la más gravosa, la privación de libertad como sanción hasta 10 años y las menos gravosas, pudiera decirse, son sanciones no privativas de libertad, entre ellas la libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y escrita y lógicamente la semilibertad. Eso dentro del ámbito procesal para tratar lo que es la delincuencia juvenil, que lógicamente se advierte, muchas de las teorías que hemos hablado hoy sí se advierten, sobre todo la integradora, donde se observa lógicamente a jóvenes infractores o en conflicto con la ley penal, producto de familias desestructuradas que tienen efectivamente en el momento que se le hace al adolescente su plan individual, se observa esa desintegración familiar que conlleva a que sea más vulnerable a cometer hechos delictivos, más propenso a cometer hechos delictivos, niños maltratados efectivamente que adquieren un estado de resentimiento consigo mismo y con los demás y que el hecho de cometer actos delictivos o delitos, pues para ellos les da como cierta satisfacción, porque es una forma de sentir que lo que le hicieron lo puede hacer. Son niños que han llevado conductas de maltrato en su hogar y pues lógicamente que esto es parte fundamental en el momento de tratarlo, de evitar la delincuencia. Y pues niños con familias ya constituidas como delincuentes y pues lógicamente piensan que esa conducta es lo normal. Siempre digo que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Y eso es base fundamental para el buen desenvolvimiento de nuestra sociedad. Todo origina los delitos como tal, desde ese niño, esa niña, esa adolescente, en su proceso de desarrollo y evolución. Para que efectivamente eso no suceda, pues debemos rescatar y tener en cuenta que esos niños y niñas que están en el núcleo familiar o que nacen como tal deben tener grados de aceptación, grados de atención, de afectividad. Hay que darles amor, hay que darles atención.
hay que regular su comportamiento, aprenderles, o sea, incentivarlos a que sean buenas personas, a que puedan controlar sus emociones, inclusive en el ámbito educativo. Hoy en día con la llamada educación emocional deben incluir eso dentro de las escuelas, efectivamente, tratar de que los docentes estudien un poco más o se conviertan no en psicólogos, porque eso tampoco es la idea de ninguna persona, cada quien dentro de su rol, pero sí incluyan parte de la educación emocional, tratando de regular su comportamiento y que entienda sus emociones, y que entienda. Todos nosotros tenemos derecho a sentir emociones, tenemos derecho a sentir tristeza, tenemos derecho a sentir asco, tenemos derecho a sentir miedo, tenemos derecho a sentir alegría. Recuerden que dentro de las emociones básicas, pues bueno, está la alegría, está la tristeza, está el miedo, está el asco, está la sorpresa, pero dentro de esas mismas emociones que tenemos derecho, también tenemos derecho a sentirlas, sí, porque somos seres humanos emocionales, lógicamente. Lo que no tenemos derecho es que con nuestras emociones transgredamos las emociones de los demás o los derechos de los demás. Porque vuelvo y repito, todos los delitos sin excepción tienen su fundamento en las emociones. Y todo, no solamente los delitos, nuestra forma de proceder, de actuar con las demás personas, como vemos el mundo, está reflejado en lo que sentimos. Si nosotros tenemos tranquilidad y paz en nuestro corazón, lógicamente que podemos proyectar buena vibra o buena actuación. Pero si somos seres humanos tristes, recelosos, con miedo, que no sentimos empatía con los demás, pues lógicamente que nuestra proyección y nuestra forma de ver el mundo va a ser gris. Seamos seres arcoíris, por decir seres, como lo han dicho inclusive muchos autores, seamos personas vitamina, vitamina del alma, vitamina académica, vitamina en todos los sentidos, desde nuestros hogares hasta nuestro lugar de trabajo, de desenvolvimiento y educativo. Y estas teorías pues marcan y nos enseñan a comprender un poco ese ámbito de la delincuencia. No hay que ser tan cerrados en el momento de poder interpretar por qué una persona delinque. Hay que estar un poco más abiertos, tratarlos de comprender, de ser seres empáticos y lógicamente ayudar y aportar algo a la sociedad. Bueno, hasta el día de hoy es la clase. La próxima semana vamos a ver tipologías ya de la delincuencia y violencia de género y con eso concluimos la unidad curricular. Espero que estén muy bien. Feliz fin de semana y Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Chao.